Buenas tardes compañeros, profesor Carlos Eduardo Martínez Quirós. Mi grupo conformado por Murillo Ibis, Ángela Vega y mi persona Dilagia Nieto. Vamos a exponer en la charla Democracia y la participación de las mujeres en la política. Como primer punto tenemos la democracia participativa. Es el concepto político por excelencia de cualquier democracia. Sin participación abierta no hay democracia. Por lo tanto, la democracia participativa es un concepto redundante. Si bien ayuda a reforzar la idea de la participación en unos sistemas democráticos que muchas veces limitan y canalizan la participación en unos procesos muy concretos y que pueden desvirtuar el sentido del gobierno del pueblo. Primero tenemos el derecho a ser informado, ¿verdad? Es un derecho a exigir la publicidad y conocimiento de los actos y asuntos del gobierno. Derecho a ser oído. El derecho a ser informado no tendría razón de ser sin el derecho a ser oído por los poderes legislativos y ejecutivos. La obligación a escuchar al electorado. Resulta imprescindible que dentro de esta estructura estatal se determine la obligación de los decisores de tomar en cuenta las objeciones y propuestas del electorado. Y por último tenemos la obligación de la educación para la participación. Estos derechos y obligaciones reconocidos en las normas jurídicas pueden mantenerse inactivos o dormidos si no existe entre la sociedad el deseo de ponerlos en práctica. En la sociedad jóvenes o con un fuerte pasado autoritario requiere de la búsqueda de información. Tenemos entonces las democracias liberales. La democracia liberal es una forma de gobierno que consiste en una democracia representativa en la que la capacidad de los representantes electos para la toma de decisiones políticas está sujeta al Estado de Derecho y normalmente es moderada por una constitución que regula en la protección de los derechos y las libertades individuales y colectivas, y establece esa constitución restricciones tanto a los dirigentes demócratas como a la ejecución de las voluntades de una determinada mayoría social dentro de esa democracia liberal. Dentro de la democracia liberal también podemos encontrar lo que es la tolerancia y el pluralismo político, que consta en ideas sociales y políticas diferenciadas, incluso las más extremas, pueden coexistir y competir por el poder político siempre sobre una base democrática. Podemos entonces ver algunos derechos liberales: a un debido proceso, a la intimidad, a la propiedad privada, a la igualdad ante la ley, así como las libertades de expresión, asociación y culto. Vamos a enumerar algunas características principales de una democracia liberal. Elecciones libres, justas y reguladas. Competencias por el poder entre varios candidatos y varios partidos. Garantía de las libertades civiles y de los derechos individuales. Un gobierno constitucional basado en las normas formales, generalmente legales. Una sociedad civil sana en la que los medios de comunicación son libres y los grupos gozan de independencia del gobierno. Continuamos entonces con las crisis democráticas en el panorama internacional. La democracia latinoamericana, como la mayoría de las del mundo occidental, atraviesan una coyuntura de crisis profunda. Instituciones ineficientes para canalizar las demandas ciudadanas, contextos económicos de bajo crecimiento o estancamiento, empoderamiento de los equilibrios sociales y entornos internacionales donde los regímenes o liderazgos autoritarios ganan terreno. La democracia latinoamericana afronta el desafío de la aparición de nuevos actores y fuerzas políticas emergentes, desleales con el modelo democrático, que busca cambiar por sistema de corte autoritario, personalistas con poderes legislativos y judiciales sin autonomía para controlar el gobierno y en espacios de cada vez más acotados para oposición y la libertad de expresión. El fenómeno se refuerza ante el hecho de que el descontento con el funcionamiento de la democracia ha hecho crecer las preferencias por regímenes autoritarios. Como consecuencia de esta coyuntura y de la crisis de los partidos políticos, la ciudadanía busca otras alternativas para solucionar sus demandas, como son la corrupción, problemas económicos y de seguridad ciudadana.
Estas alternativas no solo ajenas sino contrarias al sistema institucional que, a diferencia de otras crisis, ha ganado fuerza y legitimidad de hecho entre la ciudadanía. Crisis democrática en Panamá. La crisis está anclada al régimen o modelo político-económico que se instauró en Panamá tras la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989. Dicho régimen corresponde a una democracia recortada y neoliberal que promueve el pujante crecimiento económico. La promesa económica del canal se quedó concentrada en pocas manos y en una pequeña franja territorial que se ve beneficiada directamente. En el plano político institucional, la denuncia sobre la crisis institucional se debe a una escasa posibilidad de participación política para la población empobrecida. La prohibición de sindicalización de sectores específicos, libertades recortadas, así como la coexistencia entre la Asamblea Nacional y el Poder Judicial, que promueve la corrupción, la justicia selectiva y niega el acceso a la justicia a pueblos originarios, mujeres y otros sectores vulnerabilidades en favor a la clase política gobernante. Antes de esta pandemia, el país ya se sumergía en una crisis múltiple enraizada en la relación colonial entre Estados Unidos y Panamá. Ahora veremos la mujer dentro del ámbito político. El concepto de mujeres en la política, heroínas de la historia, contrasta a primera vista con los de la maternidad y mujeres cabeza de hogar. Y aunque parece que en una primera instancia la participación de las mujeres en movimientos sociales no estuvo motivada por razones políticas, su influencia en la política latinoamericana es evidente. Por ello, podemos decir que todas estas mujeres son heroínas de la historia. La introducción del voto femenino aumentó su participación política, alcanzando algunas de ellas cargos políticos de gran importancia, aunque en la mayoría durante periodos de gobierno muy cortos o provisionales. Mujeres como Lidia Guiller, Edna Pascal, Rosalía, fueron escogidas a causa de diferentes crisis políticas. Otras mujeres como Isabel Martínez de Perón, Violeta Barrios de Chamorro o María Moscoso Rodríguez, ellas defendieron sus ideales en sindicatos y partidos políticos, convirtiéndose en íconos y modelos para generaciones posteriores y contribuyendo desafiantemente a obtener una paridad en participación política y en puestos de gestión. Por ello, podemos decir que todas estas mujeres son heroínas de la historia. Dentro de las heroínas que podemos mencionar, vamos a ver las mujeres más destacadas en la política internacional. Tenemos entonces a Rigoberta Menchú. Es una activista guatemalteca que luchaba por los derechos de los pueblos indígenas. Inició una campaña pacífica de denuncia hacia el régimen de Guatemala y la sistemática violación de derechos humanos de los campesinos. Denunciaba la inequidad que sufrían las mujeres indígenas en Hispanoamérica. Actuó como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno y las guerrillas. Podemos mencionar también a Angela Merkel. Es una física y política alemana que desempeñó las funciones de canciller en su país desde el 2005 al 2021. Ejerció como diputada del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán. Fue presidenta de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. En el mismo sentido, el refuerzo de la política consensual ha sido acompañado de la neutralización de los discursos alternativos a la política de su gobierno. Los socialdemócratas, por ejemplo, han visto cómo Merkel se apropiaba de una parte de su discurso político gracias a las varias medidas encaminadas a buscar el acercamiento a los sindicatos, la reducción de la edad de la jubilación para ciertos sectores, etc. También el partido Alianza 90, Los Verdes, vio como tras el accidente nuclear de Fukushima en el 2001, Merkel se convirtió en la abanderada del movimiento antinuclear en Alemania. Así podemos concluir con esas mujeres destacadas a nivel internacional.
Panamá no queda lejos de tener mujeres destacadas en el ámbito político. Podemos destacar a doña Clara González de Beringer. Sobresalió en la política panameña, aún tratándose de una época en la que ni siquiera la mujer ejercía el voto libremente. Según datos obtenidos, fue la mujer que fundó el primer partido político feminista en Panamá, el que luego desapareció porque fue considerado ilegal. Pero no fue hasta la presidencia del doctor Arnulfo Arias Madrid que se le otorgó el voto a la mujer, así como por primera vez votaron para la constituyente. Fue en aquella época cuando comenzó a destacar la mujer en la política panameña y desde entonces ha continuado haciéndolo, pero con pobres resultados. Y digo esto porque la participación femenina no ha sido la que podría esperarse a pesar de los esfuerzos hechos por mujeres sobresalientes en nuestro país. Por último tenemos a Mireya Moscoso. Fue la primera y hasta ahora la única mujer en ejercer en la presidencia de la República de Panamá por el periodo constitucional del 1 de septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2004, nombrándose a sí misma heredera política de su difunto esposo. Se hace con la presidencia del partido de Arnulfo Arias, luego de reescribir el partido político custodió a la doctrina panameñista en un solo día a principios de 1990, cambiándole el nombre a Partido Arnulfista.